Esta noche, ¿qué pasó con? El seguimiento de varias historias que Séptimo Día les mostró y que han tenido un avance después de la emisión del programa. El año pasado, Séptimo Día les contó una de las historias más dolorosas que ha impactado a los colombianos. El asesinato de 2 menores a manos de su propio padre en Bogotá. Me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté los niños, Paola, maté los niños. Él alegaba inimputabilidad por trastornos mentales. Me vio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos. Él llega y le dice a ella que se salga de la casa para que no hubiera alguien quien los defendiera. Eso es un acto de premeditación. ¿Qué pasó con el proceso judicial de Darwin Felipe Beltrán, el homicida de estos 2 pequeños? ¿Y recuerdan la dramática historia de 3 madres cabeza de hogar que por necesidad dejaban el cuidado de sus hijos a otras personas? La verdad, a mí no esperaba que le haya pasado así como me habían dicho. Se notó la violencia con la que la niña fue asesinada. ¿Qué pasó entonces con el homicida de Kerly Cuevas, la menor de 8 años? Hace más de 4 años, Séptimo Día les contó la historia de 2 mujeres que, según la investigación, fueron aseguradas por un hombre con el que habían tenido una relación sentimental. Un seguro que les cambiaría la vida. A los 4 días de mi mamá haber fallecido, ya estaba llamando a reclamar el seguro de vida. Wolfgang me iba a matar para cobrar el seguro que él me hizo firmar en Bogotá. La justicia tomó una decisión respecto a uno de estos casos. ¿Recuerdan el caso de una vereda en Palermo, Huila, donde sus habitantes denunciaban que varios niños tenían problemas dentales porque el agua tenía exceso de flúor? Me molesta mucho los dientes. Y se siente feo ese como bullying. ¿Qué pasó con esta problemática y con el sueño de estos pequeños de volver a sonreír? Estas y el seguimiento de otras historias en Séptimo Día. Mucha tristeza en la manera como mi hermana había muerto. ¿Usted también asesinó a Norly Juliet Perdomo? No. Buenas noches. En febrero de 2025 ustedes conocieron el caso del estilista Héctor Guayabo, quien confesó en Villavicencio el crimen de su pareja, la tecnóloga ambiental Alejandra Moreno. Pero después de conocerse este caso, por medios de comunicación los familiares de otra expareja, Norly Perdomo, también lo acusaron de ser el responsable de su feminicidio. Aunque Héctor Guayabo aceptó cargos por el crimen de Alejandra, siempre negó su responsabilidad en el caso de Norly. Y según los familiares, la Fiscalía no tuvo ningún avance en la investigación. Sin embargo, después de la emisión de Séptimo Día, algo muy importante ocurrió en este proceso. Laura Hincapié nos cuenta de qué se trata. En julio de 2024, un caso estremeció a los habitantes de Villavicencio Meta. Yo no sé qué pasó, que cuando yo la solté, ya sentí que no se movían. Ahí es cuando me doy cuenta que realmente ella ya no estaba en este mundo. El estilista Héctor Guayabo reconoció el atroz feminicidio de su pareja Alejandra del Pilar Moreno, una tecnóloga ambiental de 32 años. ¿Cómo entonces, según usted, mató a Alejandra? Por asfixia, porque la presioné, la ahogué. En febrero de 2025, cuando emitimos este programa en Séptimo Día... Pero en medio de todo, ¿qué dice el señalado homicida Héctor Guayabo? Desde el lugar donde se encontraba recluido, Héctor Guayabo confesó detalles macabros del crimen de la mujer con quien sostenía una relación desde hacía 6 meses. Lo que hago después es empacarla en unas bolsas, contratar a alguien para sacarla de la casa. El cuerpo de Alejandra, quien tenía una hija de apenas 6 años, fue hallado dentro de un costal a orillas del río Guatiquía. Una noticia que destrozó a su hermana Ángela Marulanda. Yo sentí mucho dolor en la manera como mi hermana había muerto. Pero lo más indignante de este caso fue que Héctor Guayabo ya había sido acusado de la muerte de otra mujer.
En el 2021, 3 años antes del crimen de Alejandra Moreno, Nosotros imprimimos estos volantes. familiares de Norly Juliet Perdomo, quien era en ese momento pareja de Guayabo, le aseguraron a la fiscalía que él sería el responsable de su desaparición. Pero según ellos, la justicia les dio la espalda. Fuimos a la fiscalía 11 personas y todos afirmábamos que Héctor era el responsable de la desaparición de Norly. La fiscalía no hizo nada. Sin embargo, cuando Edinson Rojas, ex esposo de Norly y padre de su hija de 10 años, vio en las noticias el crimen de Alejandra Moreno, Es el cuerpo de una mujer. no tuvo dudas. Pues uno dijo no, a Juliet le pasó lo mismo. Durante 3 años, la familia de Norly denunció que la fiscalía no tuvo ningún avance en la investigación. Incluso aseguraron que en el 2022 aparecieron unos restos de una mujer en el río Guatiquía y nunca hicieron un cotejo de ADN para determinar si se trataba de Norly. Nunca nos dijeron, venga, encontramos unos restos y que eran de una mujer. Vamos a hacerles un cotejo, como llaman ellos, para identificar a ver si es Norly. Nunca lo hicieron. Según Nancy Urrego, tía de Norly, solo aceptaron hacer dicho cotejo de ADN 2 años después, cuando apareció el cuerpo de Alejandra Moreno en el mismo lugar. Salió positivo. En ese momento le dijimos a la fiscalía que nosotros siempre tuvimos la razón. Ambos cuerpos, el de Norly Perdomo y el de Alejandra Moreno, fueron hallados por las autoridades aquí, en este lugar, el sector del río Guatiquía, en zona rural de Villavicencio. En julio de 2024, Héctor Guayabo aceptó cargos por el feminicidio de Alejandra del Pilar Moreno. Estoy totalmente arrepentido por lo que pasó. Simplemente estas fueron situaciones que se me salieron del control. Sin embargo, en entrevista con Séptimo Día, negó ser el responsable también del crimen de su otra expareja, Norly Juliet Perdomo. ¿Usted también asesinó a Norly Juliet Perdomo? No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo explica usted, Héctor, que los restos de Norly aparecieran a solo unos cuantos metros del lugar donde usted arrojó 3 años después el cuerpo de Alejandra? Eso es un falso positivo de la fiscalía y siempre se lo he dicho a la fiscalía. ¿Es coincidencia que 2 mujeres que tuvieron una relación con usted aparezcan muertas casi que en el mismo lugar, Héctor? A ver, es que sobre ese sitio han encontrado muchos cuerpos. La familia de Norly Perdomo le pidió a la fiscalía que esta vez sí avanzara en la investigación para acusar a Guayabo también del feminicidio de Norly. Si ellos nos hubieran escuchado, si nos hubieran colaborado, se había evitado la muerte de Alejandra. Después de la emisión de Séptimo Día y de que este caso se conociera en todo el país, ocurrieron 2 buenas noticias para estas familias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Héctor Johnny Guayabo Bernal. Mi número de cédula. La primera llegó el 13 de febrero de 2025, solo una semana después de nuestro programa. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Villavicencio Meta resuelve, primero, imponer la pena de 36 años de prisión. Agradecemos principalmente pues a este programa de Séptimo Día, porque debido a esto fue que se logró hacer una condena para este señor. Él está en la cárcel y que allá pues la idea es que nunca salga de la cárcel. Héctor Guayabo fue condenado a 36 años de prisión por el feminicidio de su expareja Alejandra Moreno. La primera fiscal pidió 50 años, la condena máxima. Pero como él llegó a un preacuerdo, entonces hubo esa rebaja de pena a 36 años. Nos alegra un poco de que él fue condenado y no está libre, está en una cárcel pagando por el feminicidio de mi hermana. Y en el caso de Norly Perdomo, también hubo un gran avance. Después de la emisión del programa, pues se evolucionaron muchas cosas y que la fiscalía se pusiera con juicio a hacer la investigación para imputarle los cargos a este señor. El 3 de octubre de 2025, 8 meses después del programa de Séptimo Día, la Fiscalía acusó a Héctor Guayabo, también del feminicidio de su otra expareja, Norly Perdomo, quien desapareció en el año 2021. Se pudo lograr por fin que le hicieran la primera audiencia imputándole los cargos de Norly.
Y este señor tiene el descaro de no allanarse a los cargos, a decir que no hizo nada. ¿Qué le pide ahora a la justicia, Edinson? Yo le pido a la justicia que ese señor se refunda en la cárcel. Una persona como ese señor no debe estar libre, es un asesino en serie. Y no debe estar libre porque si sale, sale a matar a otra persona. Pero ninguna condena, por más dura que sea, podrá reparar el inmenso dolor que sufren estas dos familias. Mi hija ahorita tiene 14 años y es duro verla crecer sin su mamá, sin sus consejos. Todo eso es harto complicado para ella. Tanto Norly como Alejandra vivían por sus hijas, a quienes les arrebataron el derecho de crecer al lado de su madre. Mi sobrina toda la vida va a tener a su mamá, toda la vida la dejó sin su mamita. Para ella ha sido un proceso muy fuerte. Como Héctor Guayabo no aceptó cargos por el feminicidio de su expareja Norly Perdomo, se tendrá que llevar a cabo un juicio. La Fiscalía deberá demostrar su presunta responsabilidad en este crimen. Por el momento, los familiares de las víctimas esperan una condena ejemplar contra un hombre que acusan de ser un peligroso feminicida serial. En marzo de 2021, Séptimo Día les presentó una historia aterradora, la de un hombre llamado Wolfgang Alberto Aguilar Bernal. Era señalado por las autoridades de asesinar a su pareja sentimental. Sucedió en junio del año 2016 en un pueblo de Cundinamarca. Días antes del homicidio, Wolfgang le había comprado un seguro de vida a su pareja, Claudia Janet López, y el único beneficiario era él. Durante la investigación de la Fiscalía, se logró evidenciar que el mismo Aguilar Bernal, en enero del mismo año 2016, había intentado asesinar a otra mujer en un pueblo del departamento de Casanare. Se supo que meses antes también le había comprado un seguro de vida. Luego de la transmisión de esta investigación en Séptimo Día y al cabo de varios años, hubo un avance muy importante en este caso. Juan Carlos Villani nos cuenta. En la investigación de Séptimo Día emitida el 14 de marzo de 2021, les presentamos los testimonios de la familia de Claudia Janet López López, quien tenía una relación con un hombre llamado Wolfgang Alberto Aguilar Bernal. ¿Tú cómo la veías a ella en ese momento? Contenta, enamorada, ilusionada. Julie López es la hija de Claudia Janet. De frente a las condiciones de vida de ella, yo creo que eso hizo que fluyera de pronto aún más. Según Julie, su mamá trabajaba en una fábrica textil, donde ganaba apenas lo necesario para sobrevivir en el sur de Bogotá. Creo que no le llegaban ni los 400 quincenal. Pero esa historia de amor se convirtió en tragedia cuando un día de junio de 2016, Claudia viajó a Pandi, Cundinamarca, a un paseo, con su pareja sentimental, Wolfgang Alberto Aguilar Bernal. Una vez llegaron a zona rural de Pandi, decidieron bañarse en el río Sumapaz. Y luego de varias horas, Claudia Janet no se volvió a comunicar ni con su hermana ni con su hija como siempre lo hacía. Nancy López es hermana de Claudia Janet. Yo le marqué el sábado en la tarde, el teléfono nunca me lo contestó. Pero el domingo 12 de junio de 2016 recibieron una llamada donde les decían que Claudia había sufrido un terrible accidente cuando estaba en el río y había muerto. Y se dirigieron hacia allá. Yo lo primero que veo es a Wolfgang y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, no, la placa se me ahogó. Luego de las labores de levantamiento del cuerpo y del inicio de la investigación, según Julie, la hija de Claudia, recibió una llamada de una compañía de seguros. Que mi mamá había adquirido un seguro hacía poco tiempo, el único beneficiario él, y que Wolfgang, a los 4 días de mi mamá haber fallecido, ya estaba llamando a reclamar el seguro de vida. El seguro de vida que había adquirido Claudia Janet era este, donde se evidencia que lo compró el 18 de marzo de 2016, 3 meses antes de que ella muriera. Y allí se especificaba que por la muerte accidental de Claudia, la empresa aseguradora le desembolsaría 330 millones de pesos. Yo le dije, a mí se me hace raro, no había para una cosa, no había para otra. ¿Cómo iba a pagar un monto de un seguro?
Con toda esa información, las autoridades sospecharon que la muerte de Claudia Janet López no había sido accidental y tras analizar la necropsia, hallaron lo que sería la prueba reina para demostrar esa hipótesis. El mayor Óscar Acosta, jefe de la SIJIN de Cundinamarca para 2021. Lo que se evidencia es que la mujer tenía un golpe en la parte occipital de la cabeza. Luego de estos hallazgos, la Fiscalía pidió una orden de captura que se hizo efectiva el 1 de septiembre de 2016. Luego de su captura, la SIJIN de Cundinamarca evidenció que Wolfgang Alberto Aguilar Bernal, a finales de 2015, le había hecho comprar un seguro de vida a otra mujer llamada Claudia Yasmín Ruiz Naranjo, con quien vivía en el departamento de Casanare. Me pasaron una cantidad de papeles, yo los firmé, la verdad, yo nunca leí qué papeles firmaba porque yo confiaba en él. Meses después, para el 6 de enero de 2016, según Claudia Yasmín, Wolfgang la lanzó de la parte trasera de una camioneta en la que iban a gran velocidad. Wolfgang me iba a matar para cobrar el seguro que él me hizo firmar en Bogotá. Pero esa noche, a pesar de las graves lesiones, Claudia Yasmín sobrevivió e interpuso la denuncia ante las autoridades. Pero, según ella, esa denuncia fue recibida por lesiones personales y no por tentativa de homicidio, y por eso meses después fue archivada, lo que evitó que Wolfgang fuera capturado, y fue allí cuando meses después, según las autoridades, le quitó la vida a Claudia Janet López en Cundinamarca. Como si fuera poco, luego de su captura por el crimen de Claudia López, varios meses después, Wolfgang Alberto Aguilar fue dejado en libertad por vencimiento de términos, y así, estando en libertad, continuó el proceso en su contra. Señor Wolfgang Alberto Aguilar, Juan Carlos Villani de Séptimo Día, ¿cómo me le va? Para esta investigación presentada el 14 de marzo de 2021, su amado tenía un macabro plan luego de convencerlas de adquirir un seguro de vida. Séptimo Día les mostró lo que dijo Wolfgang Alberto Aguilar Bernal cuando lo buscamos y lo encontramos, para preguntarle si él era el responsable de la muerte de Claudia Janet López López. Señor Wolfgang, el único beneficiario en el seguro era usted. ¿Qué versión da usted, señor Wolfgang? Respete, por favor. ¿Usted es inocente? ¿Por qué cree? Aunque ese día Wolfgang no reconoció el crimen y por el contrario, agredió al equipo de Séptimo Día, luego de varios años, el 12 de septiembre de 2025, Wolfgang Alberto Aguilar fue condenado en audiencia pública a 37 años de prisión por la muerte de Claudia Janet López López. En esa audiencia, el juez primero penal del circuito de Fusagasugá, Rolando Bernal Suárez, explicó lo siguiente. La muerte de la señora López López no fue un accidente y que el golpe que tenía la víctima no pudo ser causado por caída. Por eso, Séptimo Día, hace poco, habló con la hermana de Claudia Janet López López, Nancy López. Parte de tranquilidad sí nos da porque se demostró que sí es culpable, que actuó de una manera despiadada y que en cierta parte se hizo justicia, aunque él sigue en libertad. ¿El programa les sirvió a ustedes para algo? Muchísimo, porque en ese momento estábamos ahí con un proceso que no avanzaba, no nos daban respuesta, no nos daban resultados y a raíz del programa pues dio un giro total que desencadenó a lo que ahora ya estamos a una condena. También hablamos recientemente con Claudia Yasmín Ruiz, la mujer que relata sobrevivió al intento de homicidio de Wolfgang Alberto Aguilar Bernal. Doy gracias primeramente a Dios y segundo a ustedes, a Séptimo Día. Si no fuera por Séptimo Día, Juanca, de verdad que mi historia hubiera quedado como muchas que han quedado en el olvido, en la impunidad. A pesar de la condena a 37 años de cárcel en primera instancia, la defensa de Wolfgang Alberto Aguilar apeló la decisión, por lo que actualmente no hay una orden de captura vigente en su contra, y solo hasta que el Tribunal Superior de Cundinamarca revise y falle, se sabrá si la decisión queda en firme o no, y allí se definirá si se ordena su captura. Por ahora, un hombre señalado por Claudia Yasmín Ruiz y por la familia de Claudia López López de ser altamente peligroso, continúa en las calles. Séptimo Día estará pendiente de esta decisión de la justicia colombiana y le dará seguimiento al caso. Por su parte, Claudia Yasmín Ruiz, la mujer sobreviviente, espera que las autoridades también resuelvan su caso
y el hombre que según ella intentó quitarle la vida también pague por ese hecho. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral ¿Qué pasó con? Ya regresamos. Él sale, llega como hasta el marco de la ventana donde vivíamos, me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. El 6 de octubre del año 2024, en Séptimo Día, presentamos la investigación titulada ¿Cuidadores peligrosos? En este reportaje narramos 3 historias que terminaron en tragedia. 3 madres cabeza de hogar de diferentes zonas del país compartieron con ustedes testimonios sobre los difíciles momentos que vivieron con sus pequeños hijos. Todas ellas tuvieron que dejar sus hijos al cuidado de terceros, y esto tuvo consecuencias irreparables. En nuestro programa, además de dar a conocer esta situación que viven muchas mujeres en Colombia, nuestras denunciantes clamaron justicia en cada uno de sus casos. ¿Pero qué pasó luego de haberse emitido en Séptimo Día? Nuestra reportera Wendy Heredia nos cuenta. Una de esas historias fue protagonizada por Kelly Materán, en Girón, Santander, a quien una llamada el 1 de mayo del año 2024 le cambió la vida. Hasta las 12:40 que me dan la noticia que la niña no la encontraban, que si la niña estaba conmigo. Me llama la señora y le dije: ¿cómo así si yo la niña la dejé con usted? Aseguró que su pequeña de tan solo 8 años de edad, Kerly Cuevas, quien cursaba 3er grado de primaria, permanecía con ella la mayor parte del tiempo. Ella entraba a las 6:30 al colegio y yo me la llevaba. A las 11:30 salía del trabajo y ella venía conmigo. Entonces siempre yo con ella para arriba y para abajo. Sin embargo, sus largas y extenuantes jornadas, como muchas madres en Colombia, la obligaban en ocasiones a dejar a su hija al cuidado de una amiga, Lina Rosa Torres. Donde me veía siempre iba conmigo, para donde yo iba la convidaba y ella le pedía permiso a la mamá y se iba conmigo. Kelly nos ayudó a recordar la última vez en que vio a su pequeña hija la mañana del 1 de mayo. Yo le dije a ella que se levantara para que nos fuéramos al trabajo y ella, pues, mamá, no, déjeme que yo me quedo con la señora Rosa. Entonces nosotros le dijimos a Rosa y Rosa le dijo que sí. Yo le di un besito y le eché la bendición. Me dijo: mamá, me voy a acostar otro ratico más. Más tarde me levanto y le digo: bueno, hija, yo le cerré la puerta y me fui a trabajar. ¿Qué es lo último que usted recuerda con la niña? ¿En qué momento le pierde la pista? Ella fue 2 veces a la cocina. Le dije: espere las empanaditas, mami. Siguió jugando con el otro niño con la pelota. Después fue que yo no supe más nada de ella, más nada. Y luego de buscarla por varias horas sin tener éxito, dieron aviso a las autoridades. El intendente Breiner Rueda, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue quien asumió el caso. Nos reportan que la patrulla del cuadrante en Girón tiene un caso con una menor de edad que hace rato le han reportado como desaparecida. Las autoridades establecieron rápidamente que la menor vivía en este 2º piso con su madre, sus tíos y el arrendatario de la casa, Alirio Gualdrón, quien a su vez era la pareja sentimental de Lina Rosa Torres, la cuidadora. Y precisamente habían unos niños acá en este sector y uno de ellos dijo: yo la vi. Él dice que él se asomó en aquella esquina y la niña cogió en aquella otra y se despidió de él y que iba con un sujeto de la mano. ¿Qué cámaras se encontraron puntualmente? Bueno, había una cámara la cual era como la esperanza de encontrar ahí una niña de 8 años, una contextura delgada, la vestimenta que en su momento había manifestado la cuidadora. Le informamos a la progenitora: aquí tenemos un video de una posible menor de edad con un sujeto de la mano. Ella automáticamente reconoce a su hija. Kelly había reconocido a este hombre, Gillo o Alirio Gualdrón, la pareja sentimental de la cuidadora, a quien rápidamente interrogaron. ¿Qué les dice? Que por el sector de Metrolínea de Canelles a él lo han abordado unos sujetos encapuchados y que le habían raptado a la niña. Cerca de las 8:30 de la noche, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kerly, de tan solo 8 años de edad, en esta zona boscosa, a 5 minutos de la casa en donde ella había desaparecido en horas de la mañana.
La verdad, a mí no esperaba que le haya pasado así como me habían dicho. Alirio Gualdrón fue capturado y privado de la libertad desde el 1 de mayo del año 2024, negando su responsabilidad en el hecho. Se notó la violencia con la que la niña fue asesinada. Aparte de eso, se demuestra que también tuvo signos de estrangulamiento. Sin embargo, tan solo 9 meses después de haber sido emitido el programa Cuidadores Peligrosos en Séptimo Día, según el abogado defensor Víctor Colmenares, la justicia le dio celeridad a este caso, que tanto conmocionó a la ciudadanía en Girón Santander. Es así que el 25 de julio del año 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga emitió un fallo condenatorio. A la pena principal de 675 meses de prisión, esto es 56 años y 3 meses de prisión, de las conductas punibles de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con desaparición forzada en detrimento de la menor. Gracias a Dios se dio la condena y que sé que con eso la niña no me la iba a devolver, pero me siento que se hizo justicia. Yo le digo al Séptimo Día que gracias por apoyarme, por estar atento y por todos los procesos que han hecho conmigo. Quiero darle un agradecimiento a Séptimo Día por brindarnos el espacio para poder comentar lo que sucedió en este caso y que hoy tengamos resultados de 56 años y 6 meses de prisión para un asesino. Según ellos, esta pena marca un precedente importante en todos los delitos donde los menores de edad terminan siendo víctimas. Es una pena excepcional en Colombia, marca un precedente para el que se atreva a meterse con un niño, sepa a qué se enfrenta y sepa que va a pasar toda su vida tras las rejas. Él nunca llegó a decir nada, que eso era lo que queríamos, pero él nunca llegó a decir nada. Lo que hacía era agachar la cabeza. No fue una cosa de que tiene perdón. Hoy, Alirio Gualdrón se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad El Barney, en Cómbita, Boyacá, donde tendrá que pasar el resto de sus días, guardando el gran misterio del por qué acabó con la vida de la pequeña Kerly. Esto es un aliciente para Kelly, a quien le queda una gran lección de todo esto. Pues yo le digo, como le digo a todas las mamitas que tienen niños, que los cuiden, que le den todo lo que puedan darle, pasar el tiempo con los niños, no dejarlos solos y que estén muy pendientes a ellos. Mientras tanto, Kelly seguirá intentando vivir con el dolor de recordar a su pequeña hija a diario. En cada momento le digo a mi hija que la extraño, que me hace mucha falta y cada 3 días, cada 4 días estoy en el cementerio visitándola porque siempre estoy con ella al lado. A pesar de que Alirio Gualdrón no aceptó su responsabilidad durante todo el proceso, ni explicó el motivo por el cual sacó de su vivienda a la menor, la Fiscalía sostuvo que su intención habría sido abusar de la pequeña Kerly. Sin embargo, al no lograr materializar dicho propósito, terminó quitándole la vida. Los residentes del barrio Las Ferias en Bogotá fueron testigos en octubre del año 2024 de uno de los casos más aberrantes ocurridos en la capital del país. Un padre fue capturado solo minutos después de haber asesinado, según las autoridades, a sus propios hijos, 2 pequeñitos de 4 y 7 años de edad. El hombre identificado como Darwin Felipe Beltrán pidió ser declarado inimputable. Él alegó que padecía un trastorno mental y no era consciente de sus actos al momento del crimen. En Séptimo Día investigamos el caso y buscamos el análisis de expertos quienes identificaron rasgos de que el acusado habría premeditado el crimen. Esto indicaría que sí estaba consciente. Tras la emisión de nuestro programa, el caso dio un giro determinante. Laura Hincapié nos cuenta qué pasó.
La tarde del 29 de octubre de 2024, el barrio Las Ferias, al noroccidente de Bogotá, fue el epicentro de un hecho atroz. Él sale, llega como hasta el marco de la ventana donde vivíamos, me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté los niños, Paola, maté los niños. Paola Ramírez vivió la peor tragedia de su vida cuando su pareja y padre de sus hijos, Darwin Felipe Beltrán, atacó a los pequeños. No entendía lo que estaba pasando, no sé, eso fue muy extraño porque yo solamente sentí muchísimo miedo. Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4, fueron asesinados, según las autoridades, por su propio padre, quien luego fue capturado por la policía, que evitó su linchamiento. Tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que no, que ya no había nada que hacer. Para Paola Ramírez, los crueles asesinatos se debían a una venganza por querer terminar su relación de 12 años, la cual aseguró era tormentosa y violenta. Él atacó a los niños por hacerme daño a mí porque no quería ya estar más con él, porque ya le había dicho que ya le íbamos al final a la relación, ya no más. Sin embargo, desde el inicio del proceso, cuando la fiscalía le imputó el homicidio agravado de sus 2 hijos, Darwin Beltrán negó su responsabilidad. Ahora le pregunto, Darwin Felipe Beltrán, ¿usted acepta o no acepta los cargos que le imputó la fiscalía el día de hoy? No acepto. Y sacó a relucir un diagnóstico psiquiátrico. Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos. Su defensa advirtió que podría ser declarado inimputable, es decir, que no tenía la capacidad de comprender el delito que cometió debido a una enfermedad mental que le fue diagnosticada años atrás y que Beltrán reportó tras su captura. Antecedentes psiquiátricos: trastorno bipolar en manejo con ácido valproico. Refiere que no se le estaba tomando desde el fin de semana y que ha estado hospitalizado en 3 ocasiones por ello. Pero así Beltrán tuviera una enfermedad mental, para ser declarado inimputable, expertos explicaron que se tenía que demostrar que justo en el momento del crimen ese trastorno estaba activo y le impidió comprender lo que hacía, algo que Paola negó desde el primer momento, alegando que él sí estaba consciente. Yo digo que sí, él sabía, porque cuando él sale, él me reconoce, empieza a gritar: Paola, maté a los niños. O sea, él me conocía a mí todo. Para el abogado de Paola, Miguel Ángel Ruiz, hubo comportamientos que demostraban que Darwin planeó el crimen. Él llega y le dice a ella que se salga de la casa. ¿Para qué? Para quedar solo con los niños y poderlos atacar, para que no hubiera alguien quien los defendiera. Eso es un acto de premeditación. Buenas noches. ¿Cómo una persona puede ser capaz de asesinar a sus propios hijos? En agosto de 2024, cuando emitimos este programa en Séptimo Día, expertos analizaron el perfil de Beltrán. Uno de ellos fue el médico Máximo Duque, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal. En este caso, ¿usted cree que es posible que esta persona sea inimputable? Yo no creo que este caso haya ocurrido en circunstancias de inimputabilidad. Es un caso en el que se nota que el presunto perpetrador planificó de alguna manera haberse quedado solo con los niños, tenía a la mano elementos cortopunzantes idóneos para causar la muerte, y obviamente lo que uno ve en las audiencias es que la persona luego intenta justificarse o negar. La defensa de Beltrán pidió que Medicina Legal le practicara un examen para determinar su estado mental. Mientras la madre de los niños tenía un solo clamor: Que se haga justicia y que la muerte de ellos no quede en la impunidad. 3 semanas después de la investigación de Séptimo Día, el caso dio un giro contundente cuando se conoció el resultado del examen psiquiátrico de Beltrán. Salió lo que ya pues muchos pensábamos, que Darwin sí sufre problemas mentales, pero en ese momento Darwin sí era una persona consciente y sabía lo que estaba haciendo, simplemente él decidió hacerlo.
Tras esa conclusión de medicina legal, el 21 de agosto de 2025, Darwin Felipe Beltrán decidió por fin aceptar los cargos por el homicidio agravado de sus 2 hijos y hacer un preacuerdo con la Fiscalía. ¿Su decisión es de manera libre, consciente y voluntaria? Libre, consciente y voluntaria, sí, señor. Sin Séptimo Día y sin Caracol Televisión, esto no se hubiera podido lograr. Gracias a los médicos de medicina legal lograron probar de que realmente no estaba loco como se hacía pasar. En una audiencia virtual por primera vez, Beltrán aceptó su responsabilidad. Le pido perdón a la mamá de los niños porque ella me regaló 2 criaturas y no las supe aprovechar. Les pido perdón a todos y que caiga todo el peso de la ley sobre mí porque lo merezco. Es un perdón falso. Si Darwin de verdad estuviera arrepentido, él ni hubiera aceptado cargos desde el principio y no me hubiera expuesto a mí a pasar por un proceso tan largo. Aunque en esa audiencia la Fiscalía acordó con Beltrán que su pena se definiría a partir de un mínimo de 25 años de prisión, la juez no aprobó dicho preacuerdo. Entonces la jueza ya no va a arrancar de 25 años la pena, sino va a arrancar como debe ser, de 50 a 60 años. Que es una pena ejemplar. Sin embargo, la defensa de Beltrán usó un último recurso. El abogado apeló la decisión de la improbación del preacuerdo y entonces se tuvo que ir el proceso al Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca. Una apelación que las víctimas claman que se resuelva pronto. La misma jueza dijo, por favor, urgente, esto hay peligro de vencimiento de términos. Mientras tanto, Paola Ramírez espera un solo final en un proceso que asegura se ha convertido en un verdadero calvario. Pido una condena ejemplar. Fueron la vida de unos niños que tenían toda la vida por vivir y que simplemente él en un acto de rabia, no sé, decidió acabar con ellos. Aunque nada podrá borrar el horror de haber perdido a sus 2 hijos a manos del hombre que más debía protegerlos. Digo que no hay dolor más fuerte que el de perder un hijo. Y en mi caso no fue uno, sino fueron 2. La madre de los niños, Paola Ramírez, hizo un llamado urgente a la justicia para que se logre pronto una condena ejemplar contra Darwin Felipe Beltrán, pues teme que los retrasos generen una posible libertad por vencimiento de términos. Por el momento, Séptimo Día seguirá muy pendiente de los avances de este caso. Ya regresamos. A mí en el colegio no me gusta entrar porque me molesta mucho los dientes. El 27 de octubre del año 2024, en Séptimo Día, les presentamos una investigación llamada Contaminando la Salud. En ella les contamos la dramática historia de una población en el Huila que consumía agua de la llave y esta les estaba dañando los dientes. Todo indicaba que el acueducto local no lograba potabilizarles el líquido. Estudios científicos al agua demostraron que la causa era el exceso de flúor en ella. Los habitantes de la vereda El Juncal, en el municipio de Palermo, llevaban 30 años con ese riesgo permanente. Algunos de los niños habían sufrido graves consecuencias y las soluciones pedidas a los gobernantes no habían tenido éxito. ¿Qué pasó después de la denuncia en Séptimo Día? Cambios y sorpresas que nos cuenta Carlos Raigoso. Mira la niña esa de dientes amarillos o dientes de gorilas y se siente feo ese como bullying. Después de que hace un poco más de un año, Paola Bermúdez nos contó que en una vereda del Huila las personas habían estado consumiendo agua que destruye los dientes. A mí en el colegio no me gusta entrar porque me molesta mucho los dientes. Y que esos niños del Juncal, en Palermo, habían estado consumiendo por años agua del grifo, que según estudios no era potable y con altas concentraciones de flúor. El agua hoy sirve, por ejemplo, para la descarga de sanitarios, para lavar los pisos, para lavar otra cosa. Pídanlo,
cuando se necesite racionalmente. Alcalde, todos los días tenemos que cocinar, todos los días tenemos que alimentarnos, todos los días tenemos que hidratarnos. Aquí la gente paga por ser envenenada. Y haberle mostrado al país el 27 de octubre del año pasado la dramática historia de estos niños que dicen haber perdido la sonrisa, Pues se siente acomplejado por eso. y haber entendido ese daño emocional que mostraron estos niños, Séptimo Día se puso la 10. Hola, buenas tardes. Te habla Carlos Raigoso de Séptimo Día. ¿Puedo hablar con el odontólogo a cargo? Sí, señor. Un momento, ya se lo comunico. En la etapa en la que él estaba, pues la caries va a poder avanzar mucho más rápido. Encontramos un equipo de profesionales que pudiera curar a estos niños. Soy consciente del poder que tiene una sonrisa en una persona. Y fue Felipe Buitrago, con sus amigos odontólogos, quienes aceptaron donar las millonarias intervenciones que requerían los niños del Juncal. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, ¿por qué no hacerlo? Y dice Felipe que con el aval de la gerente de la clínica que dirige, Tania Sánchez, el 7 de octubre de este año comenzó la misión por devolverles la sonrisa. Después de viajar 6 horas desde la vereda del Juncal en Palermo, Huila, hasta el Parque de la 93 en Bogotá, Me sentía un poco nervioso, pues iba a mostrar mucho pues, mis dientes a lo público. Laura Daniela Plazas reconoció la ansiedad que ella y las demás niñas afectadas por la fluorosis sintieron en su primera valoración. Es un caso clínico que normalmente vemos en la universidad, en libros, en fotos, en registros, pero que no es el diario de nuestra consulta, honestamente. Yo pienso que en la parte inferior sí se puede hacer de pronto un barrido, Mari. Y tras una junta odontológica, repararlos es poder devolver esa confianza y esa seguridad a los pacientes. Se determinaron los procedimientos restaurativos, funcionales y estéticos para cada uno de los niños. ¿Por qué estás llorando? Las nebrias. ¿Tú sabes qué vamos a hacer hoy? ¿No? Felipe se encargó de la transformación de la pequeña Valerie Reyes, de 9 años. Te vamos a limpiar los dientes, te vamos a eliminar un poquitico las manchas. Así se veían los dientes de Valerie hace un año. Suena un poquito duro, pero tú tranquila que no va a doler. ¿Listo? Y así lucen hoy. Ahorita voy a poder sonreír mucho más mejor que antes. Todo entra por los ojos, ¿no? Todo uno lo quiere ver bonito. Así estaba la dentadura de Juliana Collazos, de 13 años, hace unas semanas. Y así se ve hoy, gracias a las resinas estéticas que le puso Felipe. Ya no me pueden molestar por lo que ya me hicieron. Esta era la sonrisa de Laura Daniela, con 17 años, antes de la consulta. Y hoy sonríe así. La verdad, feliz. Porque pues, por lo que se puede ver, mis dientes se pusieron un poco más blancos, se ve una sonrisa un poco más mejor. Y eso, gracias al endodoncista Giancarlos Triviño, que entendió que la fluorosis también mancha la autoestima de estos pequeños. Me ayuda a sentirme también mejor, ayudar a la gente en este caso. Qué lindo es poder contribuir. Y ella es la odontóloga Carolina Delgado, quien encontró así los dientes de María Díaz, de 17 años. Tenemos una paciente quirúrgica que requiere pues ir a un cirujano maxilo que nos apoye. Pero lo que nadie sabía era que María ya tenía pensado sacrificar su sonrisa. Yo quise que le hicieran eso al primero, para que no tenga, digamos, su complejidad. Ella prefirió ver sonreír a su hermano, Brandon Díaz. Tan feliz que no sé ni qué decir, ni cómo reaccionar. Brandon no participó en el programa cuando se denunció esta situación, pero su condición dental, con 24 años, era la más complicada. Hace bastantes años. La forma en que yo le puedo abordar a la vida quitándole el dolor. La endodoncista Verónica Castellanos fue la primera en atenderlo, antes de entrar con Tania. Luego intervine yo para que Brandon pueda volver a masticar. Y luego pasó a la reconstrucción en manos de Felipe. Y vamos a hacer la reconstrucción de todas estas muelitas que ustedes ven como incompletas. Un tratamiento estético que transformó esta sonrisa en esta. Ya siento mucha más seguridad pues, al poder expresarme y sonreír naturalmente. Pero ¿cómo era posible que Brandon sonriera y María no? El equipo de odontólogos y Séptimo Día estuvieron de acuerdo que la generosidad de María
era invaluable. No lo dudé ni un segundo para poder mejorar su vida. Pero como ella necesitaba una cirugía de otro especialista por una afectación funcional, en el momento estaba un poco nerviosa. el equipo avanzó en su tratamiento y transformó estos dientes en esta sonrisa. Lo que me miré en el espejo, la verdad cambió bastante. Me gustó mucho. ¿Y cómo lograr esta felicidad en los niños y no evitar que se repita en ellos y con los demás? Volvimos a buscar al alcalde de Palermo, Kleiber Oviedo Farfán, para saber si habían solucionado. Construir unas estaciones de tanques donde la gente pudiera llevar el agua para preparación de alimento y para poderla tomar, agua potable. Y sí, solucionó porque dice que ya las personas no beben agua con exceso de flúor, pero esas estaciones son temporales. Y lo que arrojó un estudio de la Universidad Cooperativa de Colombia es que se necesita un nuevo acueducto que traiga el agua desde el río Magdalena. Aún nos quedan 2 años para buscar los recursos para poder ya construir este sistema de acueducto. Agradecimientos para Séptimo Día, donde hicieron un gran análisis, un énfasis en toda esta parte investigativa. Gracias al equipo, que por ellos es que tengo la sonrisa así. Y a Séptimo Día. Que muchas gracias por ayudarnos en todo esto. Agradecerles un montón a ustedes. Y así como uno se ve, se siente también. Brandon nos confesó que nunca sonrió en público. En mi grupo de confianza, sí. Pero hoy le sonríe a toda Colombia. Entonces le doy muchísimas gracias a ellos y al programa Séptimo Día por abrir ese espacio y también por buscar también soluciones. Verlos sonreír de nuevo porque ya no temen hacerlo nos llena el corazón, y verlos soñar otra vez nos impulsa a seguir pendientes de la construcción de esa nueva planta de tratamiento que les solucionará el problema de agua de una vez por todas. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. El próximo domingo les mostraremos las impactantes historias de 2 mujeres que conocieron a sus parejas por redes sociales, como lo hacen decenas de personas todos los días. Quiso curiosidad. Creo que en ese entonces era para un lado que sí me gustaba y para el otro que no. Y pues yo no sabía en sí cómo era. Y él se presentó, me dijo que tenía 34 años. Pero en este caso, un clic se convirtió en una pesadilla cuando la convivencia comenzó y la mujer asegura que el hombre bueno que conoció se transformó en su verdugo y la secuestró. Me empezaba a pegar los puños como un saco de boxeo. Me tiraba al piso, me levantaba, me daba patadas en la cara, en el cuerpo. Aunque ella sobrevivió para contarlo, no siempre es así. En el segundo caso, otra mujer, según su familia, también conoció a un hombre por redes sociales. Él era demasiado cariñoso con ella. Trataba como de estar muy presente, siempre le preguntaba, ¿ya comiste? ¿Qué estás haciendo? Y tras irse a vivir con él, tiempo después, desapareció. Que me dijera la verdad. Por muy dura que sea, pues bendito sea Dios, y si él hizo algo a la hija mía, que me diga la verdad. Séptimo Día buscó a estos 2 hombres. Uno de ellos señalado de secuestrar y torturar a una joven. Y el otro, señalado por la familia de la mujer de su desaparición. Vamos a intentar hablar con él para ver qué responde frente a estos señalamientos. Para los expertos, aunque las redes sociales ofrecen la posibilidad de entablar todo tipo de relaciones, las redes sociales permiten construir una fachada de las personas de lo que desean ser y no de lo que en realidad son. Desde el municipio de La Merced, en el departamento de Caldas, soy Juan Carlos Villani y los invito para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día.
Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.